Gracias a Dios, hermanos, por esta alabanza que podemos darle a nuestro Señor. Hoy vamos a tener una participación especial de los hermanos de la familia Galván Cortés. Voy a dar paso a la familia, no sin antes vamos a hacer una oración porque después ya pasará nuestro hermano Jonás a dar la palabra. Cierren sus ojos, hermanos. Amado y bendito Dios, muchas gracias te damos porque estamos aquí reunidos, por tu palabra que vamos a escuchar, por la participación de nuestros hermanos, Padre. Todo esto que hacemos es para ti, Padre, para tu honra y tu gloria. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Doy paso a los hermanos. Hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos mucho a Dios. Tal vez algunos nos hayan visto y tal vez también no es el momento, ¿verdad?, para decir todo lo que Dios ha hecho con nosotros, pero la verdad es que ayer decía el hermano que predicaba, Dios ha sido muy bueno con nosotros y al final en algún momento tal vez tendremos oportunidad de platicarles cómo llegamos a este lugar. Solo puedo decirles que no estaba en nuestros planes, pero en los planes de Dios sí. Y el hecho es que por muchos años hemos conocido al Señor y hemos visto muchas cosas grandes, ¿verdad?, que Él ha hecho con nosotros. Y mucho tiempo hemos cantado al Señor. Ese ha sido nuestro privilegio, siempre digo así, el poder alabar a Dios con instrumentos, con las voces. Y hoy hemos preparado unos cantos que hablan precisamente de lo que Dios hizo al venir a nacer por nosotros. Dice la Escritura en el libro de Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Es el Jesús que nosotros alabamos y que nosotros glorificamos, y de eso habla este canto precisamente. Es un canto autoría de un hermano que conocimos hace mucho tiempo, no sé si lo hayas escuchado, pero nos gustaría que hoy lo escucharas y que alabaras al Señor junto con nosotros.
muy adestrado en la palabra, en la ley, ¿no? Yo me pongo en la posición de aquel ciego que un día le dijeron precisamente a aquellos que sabían: oye, pero ¿cómo es posible que te hayas sanado en sábado? No importaba que lo hubieran sanado, para ellos lo que importaba es que habían roto la ley porque lo había sanado en sábado. Y aquel hombre contestó y dijo: pues yo no sé, ¿verdad? Yo no sé si era sábado, yo no sé, estoy parafraseando, si era la ley o no. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Yo no sé si nació el 25 de diciembre o el 24 en la noche, o nació en septiembre, que dicen por ahí, o a finales de octubre o julio. Los teólogos, lo que sé es que decía mi hermano ayer también, nació y nació en nuestros corazones. Y de eso habla este canto, nació en aquella noche santa.
cedo la palabra a mi hermano. Gracias a Dios. Todo lo que hemos considerado en estos días, sin duda alguna, ha tenido que ver con una sola cosa, y es el nacimiento de nuestro Salvador. Yo veo los rostros de la mayoría aquí, y yo creo que ya todos, si no aceptamos, al menos ya todos hemos escuchado la historia del nacimiento de nuestro Salvador. Yo esperaría que, como veo a los rostros de la mayoría, ya todos hubiéramos aceptado el nacimiento de nuestro Salvador, con todo lo que eso implica, porque, híjole hermanos, nuestra capacidad humana es limitada, y aún así a Dios le plació revelarse a nosotros a través de Jesucristo y cumplir toda su palabra a través de Jesucristo. Pero, como lo he dicho también en otros días, también he visto y hemos visto una de las cosas que un poco nos invitaba ayer nuestro hermano Fernando a considerar, era este asunto de cómo reacciona la gente ante los eventos que nosotros leemos. Para nosotros leer, por ejemplo, y lo escuchábamos el primer día, de que un ángel se le apareció a una mujer y le dijo que iba a embarazarse, sin la práctica común que se necesita para embarazarse. Nosotros lo damos por válido, pero todo el impacto que eso genera sobre una persona. Luego el día de ayer veíamos cómo otra vez el ángel se aparece, pero esta vez ahora con el varón, y le dice: vas a ser papá. Y todo el impacto que eso significa, si bien es cierto que si a alguien le dicen que va a ser papá, también es impactante. En esta ocasión fue aún más impactante. Y miren, hermano, eso es lo que hacen los anuncios. Cuando ustedes y yo escuchamos anuncios, o cuando vamos por la calle ahí caminando, en el metro o manejando, y vemos los anuncios. ¿Cómo son los anuncios, hermanos? ¿Qué características tiene un anuncio? Es grande, es llamativo. Vamos por la calle y ¿qué anuncio ve primero usted? ¿El que mide unos 8 metros de largo y 3 de alto, o el que está en una hoja en un poste? ¿Qué anuncio ve primero? Ay, ¿usted no se fija? ¿Usted no se fija por la calle? Vemos el más grande. ¿Sabe por qué los anuncios se hacen grandes? Porque la intención es llamar la atención. Porque la intención de los anuncios es llamar la atención. Ahora, quienes se encargan de diseñar los anuncios conocen cómo funciona en general el pensamiento del ser humano. Al ser humano le gusta lo impactante, lo escandaloso, lo colorido, lo que hace mucho ruido, y la gente lo utiliza a su favor. Lo cierto es que estos eventos que hemos visto con nuestros hermanos, si bien han sido impactantes en lo personal, han sido personales. Y el impacto que han causado, al menos estos eventos que vimos, la visión del ángel, han impactado primero a una persona. No han impactado, específicamente estos anuncios, no han impactado a muchas otras personas. Impactó a María, impactó a José, y hoy vamos a ver otro anuncio que se hace, y es el anuncio del nacimiento del Juan el Bautista. ¿Usted lo conoce? Vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Lucas se encarga de recoger lo que aconteció en el nacimiento del Señor Jesucristo, antes del nacimiento del Señor Jesucristo.
Y dice que había un matrimonio ahí en el versículo 5, en los días de Herodes, un matrimonio que estaba formado por un sacerdote que se llamaba Zacarías, una mujer que se llamaba Elizabeth. Dice la escritura que ambos eran justos delante de Dios, no tenían hijo. Y dice que cuando Zacarías entra a ofrecer incienso, estando en el santuario, se le aparece un ángel a la derecha del altar del incienso. Le dice en el versículo 13, no temas porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. En este mismo tiempo que se da el anuncio del nacimiento del Salvador, del nacimiento de Jesucristo, se da el anuncio de otro nacimiento que es igual de milagroso, pero que tiene contexto totalmente diferente y tiene un propósito totalmente diferente. Pero antes de seguir hablando de esto, yo quiero que piensen en lo siguiente. Ustedes y yo creo que conocemos la Biblia y está lo que conocemos como el Antiguo Testamento y está lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los primeros libros que aparecen ahí son los que conocemos como los Evangelios, y de lo que nos hablan es del nacimiento del Salvador. Nos hablan de la vida de Jesucristo. Antes de eso, el último libro que aparece en el Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y entre ese último libro que se escribe para lo que hoy tenemos como Biblia y esos primeros libros que se escriben, más bien, el tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que empiezan a narrar aquí, se calcula que hubo más o menos unos 430 años. Hubo unos 430 años en los que Dios no inspiró a gente a que escribiera más libros. Y esos 400 años aproximadamente son los que son conocidos como 400 años de silencio. No quiere decir que Dios no hablara, no quiere decir que no hubiera gente creyente, pero grandes profecías y grandes libros y grandes revelaciones no se dieron por 400 años. ¿Se imagina usted lo que es eso? En el aniversario escuchábamos que el pastor decía, cuando nos hablaba de Samuel y de Elías, que cuando Samuel escucha la voz que le llama, a Elías le cuesta trabajo imaginar que es Dios el que está hablando. ¿Sí recuerda por qué decía ese pastor que a Elías le costaba trabajo? A Elías le costaba trabajo imaginar que Dios hablara, porque para Elías hace un rato que Dios no hablaba. Porque para Elías hace un rato que Dios era algo que se había quedado ahí en la tradición, que se había quedado ahí en unos libros que escribieron unos profetas hace mucho tiempo. Entonces imagine esto. Se da una revelación al profeta Malaquías, el profeta lo escribe y después de eso ya no se da nada. Ya no se da nada tan grande como eso. Y entonces empiezan a pasar los años y las profecías de un Salvador empiezan a quedar ahí en el olvido. Y hay quienes se dedican a seguir la línea del sacerdocio, pero ya la siguen porque es una tradición, porque cada diciembre ponemos las luces, porque cada diciembre cantamos, así haga de cuenta, por tradición lo hace. Y pasan 400 años. Mire, algo que pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo es que gran parte del pueblo de Israel se empezó a acostumbrar. Empezó a ver las profecías como algo que eran tradición, ya no eran las profecías de un Salvador, y algunos otros las estuvieron estudiando y recordando, pero las estuvieron recordando, como les decía yo, que creen o creemos como seres humanos que son los anuncios, y como creemos que son, más bien como nos gusta que sean los eventos, ¿no? Si hacemos un evento, ¿cómo le gusta que sean los eventos? ¿Grandes? ¿Una fiesta grande? Si hace una fiesta, ¿con cuánta gente le gustaría que fuera la fiesta? Obviamente si tuviera el dinero, hermano. Yo sé que esas cosas cuestan. Pero los seres humanos así estamos acostumbrados. Nos gustan las grandes cosas, nos gustan los grandes sonidos, los grandes colores, las grandes cosas. Entonces, los que todavía por alguna razón estaban pensando en la venida del Salvador, estaban pensando en eso, en que de repente el cielo brillara para todos y que la noche se hiciera día en un momento
y que del cielo descendiera alguien en un caballo, porque mire, además esas cosas son cosas que se dicen en las profecías. Isaías, Jeremías y algunos otros profetas hablan de un ser todopoderoso sentado en un trono, rodeado de serafines, rodeado de ángeles. Y entonces, ¿qué cree que la gente esperaba? ¿Qué cree que la gente quería? La gente quería que ese ejército poderoso bajara y los liberara. Porque mira, además, en esos 400 años, son 400 años en los que el pueblo de Israel ya no tiene el esplendor que tenía. Prácticamente todo ese tiempo es cautivo y va cambiando de dueño y va cambiando de rey. Ningún rey es un rey propio, son reyes impuestos. Tienen tradiciones de los griegos, tienen tradiciones de los persas. Esas cosas que para nosotros se dieron así, y ayer lo decía nuestro hermano, nosotros lo leemos en 8, 9 versículos, 10 versículos, pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas, muchas cosas. Lo más relevante y en lo que quiero que ustedes y yo nos concentremos es en este asunto de cómo toda la cultura se fue perdiendo, cómo toda la verdadera fe se fue perdiendo y cómo lo que nos acontece hoy en día, el mundo empieza a absorber lo que somos. ¿Qué dicta el ritmo de su vida, hermano? ¿Qué dicta el ritmo de su vida? ¿Con base en qué se mueve? ¿Qué es lo que lo impulsa a hacer las cosas que hace hoy en día? ¿Qué lo motiva? Algunos dirán su familia, y yo creo que tienen razón. Algunos no lo dirán y a lo mejor no se han dado cuenta, pero lo dicta su trabajo, ¿no? Algunos no lo dirán y a lo mejor no se han dado cuenta, pero no sé, un deseo ahí que tengan de cumplir alguna meta. Y mire, en general Dios no es que esté peleado con eso, pero sí sabe que Dios espera estar en una posición en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí sabe que si bien es cierto que Dios vino a salvarnos, Dios espera que en nuestra vida como creyentes Él esté en una posición. Y mire, pensando en todo este contexto de que Dios no ha hecho grandes revelaciones en este tiempo, en estos más o menos 400 años, es cuando se empiezan a dar estos eventos de que a María se le aparece un ángel, de que a José se le aparece un ángel y a Zacarías se le aparece un ángel. A Zacarías no se le habla únicamente del Salvador, se le habla de otra persona, se le habla de su hijo, que es Juan el Bautista. Y cuando él vive esta experiencia, y si usted lo lee, él queda mudo a causa de su incredulidad. Y eso nos habla también de lo que había pasado con él en esos tiempos en el que Dios no había hablado. Pero después de que se da el alumbramiento, llega este asunto de tener que ponerle nombre al pequeño. Y entonces pues dice su mamá, se va a llamar Juan. Y todos los que están alrededor dicen, pues ¿Juan quién? No hay ningún Juan en la familia, ¿no? ¿De dónde? ¿Cómo? Y el padre que había quedado mudo, en ese momento puede abrir la boca y puede decir, sí, se va a llamar Juan, ese va a ser su nombre. Dice que cuando Zacarías puede volver a hablar, versículo 65 de Lucas, que se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora imagínese cómo viajaban las noticias en ese momento. Hoy en día nos enteramos de las cosas con una velocidad que es increíble. Y también lo que sucede con este asunto de la velocidad con la que nos enteramos de las cosas es que con esa misma velocidad nos olvidamos de las cosas. Porque pasa un momento y sale algo que es más escandaloso que lo anterior, o sale algo que es más violento que lo anterior, o sale algo que es más impactante que lo anterior, y vamos olvidando las cosas. En ese tiempo no era así. En ese tiempo las noticias tardaban en llegar, y como no había otras muchas cosas que llamaran la atención, era algo que se iba quedando en la gente. Entonces dice que se escucha esta noticia del sacerdote que había quedado mudo, pero que recupera el habla.
Y una de las cosas que hace cuando recupera el habla está en el versículo 67. Dice lo siguiente. Zacarías, estamos hablando del padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos de los que nos aborrecieron. Me voy a detener tantito aquí. Mire, de las primeras cosas que hace cuando puede hablar Zacarías, y no movido por otra cosa, sino por el Espíritu Santo, como dice la palabra, es bendecir al Señor. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué lo expresa? No lo expresa por el milagro que acaba de vivir, que es el nacimiento de su hijo. No lo expresa porque haya visto o oído otra cosa. Lo expresa porque él sabe que María está por dar a luz a Jesús. Ahora miren, yo lo compartí hace poco y lo recordaba hace poco, es este asunto de decir, así como hubo gente, que fue una gran mayoría, que no pudo discernir los tiempos, que no pudo discernir que ese Jesús que iban a ser era el Salvador de la humanidad. Hubo gente que sí lo pudo hacer. Y esa gente que sí lo pudo hacer, ¿sabe por qué lo pudo hacer? ¿Sabe por qué pudo entenderlo y recibirlo? Dice aquí, porque fue lleno del Espíritu Santo. Porque Dios quiso. Porque Dios quiso. La razón por la que usted y yo creemos es porque Dios fue muy bueno con usted, porque Dios fue muy bueno conmigo y nos ha dado la oportunidad de aceptar a nuestro Salvador Jesucristo. Yo no sé si hay alguien aquí que nos acompaña hoy que todavía tenga dudas acerca de lo que es Jesús. Yo no sé si hay alguien aquí que tenga dudas de lo que Jesús hizo y hace por usted. Pero si es así, y también si hay alguien que nos ve ahí en la transmisión, yo le voy a decir, Dios vino a salvarlo a usted. Dios vino, dice aquí, a visitar y redimir a su pueblo, y le levantó a usted un poderoso Salvador, como habló por la boca de los santos profetas, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia, dice aquí, con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Yo lo voy a invitar a que cambie esa parte que dice misericordia con nuestros padres y diga hacer misericordia conmigo. No porque yo quiera cambiar la escritura ni porque quiera ignorar lo que dice aquí, sino por hacerlo personal. Porque usted pueda decir, ese que estaba prometido para el pueblo de Israel, ese que vino a salvar al pueblo de Israel, ese que vino a cambiar la historia del pueblo de Israel, también vino por mí. También me alcanzó a mí. Y el gozo con el que Zacarías puede hablar tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace, hermanos. No hay otra cosa a la que atribuírselo, no hay otra cosa en la que pensar. Me dirijo ahora un poco a los creyentes de más tiempo, hermanos, hermanas. Yo les preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que dirige nuestra vida? Le voy a decir algo, si su vida y sus decisiones buscan bendecir al Dios Todopoderoso, lo que mueve su vida es el Espíritu Santo. Si su vida y sus decisiones no buscan bendecir el nombre del Señor Todopoderoso, probablemente usted dejó de escuchar al Espíritu Santo como muchos otros.
Y esta llamada de atención, porque si es una llamada de atención, esta llamada de atención no tiene otro propósito sino que usted hoy se dé cuenta de que puede volver a escuchar al Espíritu Santo. Les acabo de decir, hubo 400 años en los que la gente parecía no importarle, en los que la gente se conducía ya por inercia, ya por costumbre, ya por tradición. Y tiene que venir el Señor a volver a sacudir los corazones y las conciencias de la gente, porque la gente se acostumbró. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al Señor? ¿Más de 5 años? ¿Quién tiene más de 5 años? ¿Más de 10 años? ¿Y los demás? ¿Menos de 3? ¿Cuánto tienen los demás? ¿No? ¿Los demás no lo conocen? Algo que suele acontecer con el ser humano es que, le digo, muy rápido olvidamos y perdemos las cosas. Muy rápido nos movemos hacia otras situaciones. Este mundo es lo que provoca. Y yo creo que usted se da cuenta, los que son más grandes, si ven a las generaciones nuevas, cada vez más rápido quieren moverse hacia otras cosas. Y mire, yo que no estoy tan grande, veo a los que son más pequeños que yo y veo cómo se están moviendo ya cada vez más rápido y quieren las cosas más pronto y quieren tener resultados más inmediatos. Y los que todavía son más pequeños todavía quieren las cosas más rápido y quieren resultados más inmediatos. ¿Sabe por qué es así? Porque el mundo así se mueve. Porque hay anuncios espectaculares que gritan por todos lados que las cosas deberían ser de otra manera. Que nosotros deberíamos vivir de cierta manera, que nosotros deberíamos creer en ciertas cosas, que nosotros deberíamos tener ciertas cosas. Parte del problema que tuvo esta gente que estuvo en estos tiempos de Zacarías, de Juan, de Jesús, es que empezó a moverse así. Dejó de mirar lo que Dios había hecho. Y mire, vamos al libro de Isaías. Usted lo conoce. Dice el capítulo 9, Isaías capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Isaías 9:1. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a regresarnos rápido a Lucas. Nos regresamos a Lucas, por favor. Versículo 74, Lucas 1:74. Siguiendo con su oración, Zacarías, padre de Juan, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo serás llamado, ya estamos hablando de Juan, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ojo aquí, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios es bueno. Dios es bueno, tan bueno. Algunos por ahí lo cambian y dicen, en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Ustedes y yo lo sabemos, no es así. Dios es tan bueno que vino a salvar a todos. Ahora, como con todos los anuncios, ¿qué pasa? Voy a seguir usando este ejemplo de los anuncios.
Nosotros vamos por la calle y vemos anuncios de películas, vemos anuncios de productos, vemos anuncios de muchas cosas. Hablando, por ejemplo, de anuncios de películas. Todas las películas que usted ve en los anuncios, ¿las ha visto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ay, ya. Si ha visto todas, invíteme. No, ¿por qué no? Porque solo es un anuncio. ¿Qué es lo que hace falta para que yo me entere, por ejemplo, de qué se trata la película? Pues que yo vaya, ¿no?, a mi puesto pirata de confianza. No es cierto, no me haga caso. Hace falta que yo vaya y vea la película, ¿no? Puedo ver 18 veces el anuncio de una película, pero si yo no he visto la película, no importa que yo haya visto el anuncio 18 veces. Es un ejemplo muy burdo, pero así funciona la salvación. La salvación vino y se anunció, no solo se le anunció a Zacarías, no solo se le anunció a María, no solo se le anunció a José, se le anunció, dice, desde los profetas, desde Abraham, desde Génesis, desde ahí está el anuncio del Salvador. Hay una parte del pueblo judío que todavía no puede reconocer la deidad de Jesucristo. Hay una parte del pueblo judío que es incapaz de pensar que Jesús era el Salvador. ¿Y sabe qué? Eso Dios también lo supo desde el principio. Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 37. Mucho más adelante en la vida de Jesús, después de haber ya hecho muchos milagros y después de ya haber dado testimonio de ser el Hijo de Dios, dice Juan en el versículo 37 del capítulo 12, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Las profecías estaban, los libros estaban escritos. Mire, para que nadie dijera que había otro pretexto, Dios les dio 400 años para estudiar las profecías. Hubo 400 años en los que no habló, pero las profecías estaban allí escritas. Se pudieron consultar, se pudieron leer, se pudieron indagar. Tan se pudieron indagar que cuando aparece una estrella ahí en el oriente hay unos sabios que van en la busca porque saben que algo se está cumpliendo con esa luz. Allí estaban. Y hubo gente que dijo: sí, ya me lo sé. Sí, pero eso no es para mí. Yo no lo necesito. ¿Salvación? ¿Yo? ¿De qué? Ayer una de las cosas en las que nos invitaba nuestro hermano era justamente a pensar cómo pensaba la gente de ese entonces. Solemos creer muchas veces, sin decirlo literalmente, pero solemos creer que somos mejores que la gente de ese tiempo. Que nosotros sí entendemos lo que esa gente no entendió, o que nosotros sí aceptamos lo que esa gente no entendió. Y la verdad es que estamos sujetos a las mismas cosas, hermanos. Las tradiciones, lo que el mundo nos grita, lo que hacemos y dejamos de hacer. Conforme nos vamos haciendo viejos en el Evangelio, hermanos, híjole, cómo nos vamos amoldando y cambiando pensamientos y cambiando cosas. No perdamos de vista lo que somos delante de Dios. Somos gente necesitada. Somos gente de la que Dios tuvo compasión. Somos gente a la que Dios llamó de las tinieblas, de la sombra, del pecado, de la intranquilidad,
No para dejarnos igual, no para decir que somos especiales, no, para hacernos totalmente diferentes. ¿Sí somos diferentes? Amén. ¿Sí somos diferentes? Amén. Somos diferentes. Si la tradición le ha ganado, si le ha ganado la apatía, si le ha ganado la desesperanza. Mire, para cerrar, una de las cosas que dice al final Zacarías en su oración es que Dios vino para traernos paz. Me voy a regresar para no decir algo equivocado. Lucas 1. Y al final dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Quiero cerrar con esto, hermano. Y cierro con esto porque me parece que la mayoría de los que estamos aquí ya creemos y ya llevamos un tiempo creyendo. Nuestros pasos, ¿por dónde van? Nuestros pasos, ¿por dónde van? ¿Sus pasos están en luz? ¿Sus pasos están en paz? ¿O lleva ya un tiempo sintiéndose sin paz? ¿Lleva ya un tiempo sintiéndose sin luz? ¿Cómo le va ahí? ¿Cómo le va? ¿Si es diferente? ¿Si puede decir que es diferente? ¿Si puede decir que, como dice Zacarías, le estamos sirviendo sin temor? ¿O lleva ya un rato sintiéndose intranquilo? ¿Lleva ya un rato teniendo temores? ¿Lleva ya un rato lejos de esa paz que alguna vez experimentó? Puede ser el caso que haya aquí alguno que ni siquiera haya experimentado esa paz. ¿Sabe a qué nos llama Dios? A poder estar en paz con Él a través de Jesucristo. Si hay alguien aquí que ha dejado de sentir eso, si hay alguien aquí que está inundado, rebasado por cualquier otra situación, es el momento perfecto para ponerse a cuentas y volver a disfrutar de esa paz. Es el momento perfecto para ponerse en paz y redirigir sus caminos hacia glorificar al Dios Todopoderoso que lo salvó y que le sigue dando una y otra oportunidad de glorificar su nombre. Y si alguno de nosotros o muchos de nosotros no estamos experimentando nada de eso, no dejemos que la costumbre, no dejemos que para nosotros se vuelva costumbre el silencio de Dios. No dejemos que para nosotros se vuelva costumbre lo que ya escuché el domingo y esto que está diciendo el hermano ya lo oí y lo que me dijeron el martes ya lo escuché. No dejemos que eso se vuelva parte de nosotros. No dejemos que eso se vuelva parte de nosotros. Que el gozo de la salvación que usted aceptó hace mucho o poco tiempo siga presente hoy en su vida. Vamos a orar. Dios bueno, muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias por todo lo que has sido para conmigo. Perdona, Señor, mis costumbres, perdona mis tradiciones y llévame a mirarte como debo de mirarte, Señor, no solo para mí, sino para poder hacer, Señor, eso para lo que fui llamado, para bendecir, para llevar paz a los demás, para llevar bendición a los demás. Señor, esto no se trata de mí, esto no se trata ni siquiera de tu iglesia, Señor, se trata de ti. De tu salvación, de tu bendición sobre la humanidad, Señor, que podamos ser ese fiel reflejo de tu paz, de la luz, de tu bondad en nuestras vidas, Señor. Si alguien aquí ha perdido la paz, que sea tu Espíritu Santo devolviéndosela. Si alguien aquí ha perdido el camino, que sea tu Espíritu Santo, Señor, confrontándolo y trayéndolo con amor, Señor. Si alguien aquí no ha aceptado tu salvación, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole paz y claridad acerca de lo que tú eres para con nosotros. Si alguien aquí está inundado y rebasado, Señor, por la tradición, que sea tu Espíritu Santo volviéndonos a tu camino de paz, porque eres el único digno de nuestra alabanza y nuestra gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a volver a escuchar algunas alabanzas a nuestro Dios.
Sabes, hermano, ¿te parece si cerramos? ¿Cuántos saben que Jesús es Rey? Dice la Escritura, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y de eso habla este canto, y yo creo que te lo sabes. ¿Por qué no lo cantamos todos juntos? Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Dile una vez más, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, majestuoso, Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Te alabamos, Señor, te agradecemos todo eso que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos.